7:11 minutos. 7:11 minutos. ADN. 7:11 a.m. Escuchábamos, avanzamos en ADN hoy y contamos a esta hora algo que adelantábamos también durante este miércoles. El Ministerio de Educación finalmente entregó de manera adelantada, siempre lo hace a mitad del año, los resultados de la prueba CIMSE de Lenguaje y Matemáticas que se realizó en 2023. Pese al alza de los puntajes, en general, en ambas pruebas, expertos indican que aún falta para alcanzar los niveles antes de la pandemia. De todo nos cuenta a esta hora Medelis Jensen. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Paula, hola Mauricio, muy buenos días. Como una noticia esperanzadora calificó el Ministerio de Educación los nuevos resultados del CIMSE de 2023, donde se aplicaron las pruebas de matemáticas y lenguaje que dieron como resultado mejoras respecto a la rendición del 2022. Resultados que se acercan a los niveles de aprendizaje que habían antes de la pandemia. Puntualmente aquí donde hubo mejores resultados fue en la prueba de matemáticas, que en el cuarto básico el sistema tuvo un alza de 9 puntos, la mayor que se ha visto en esta medición en 10 años. Concretamente, con estos resultados, el promedio a nivel nacional de los alumnos de cuarto básico en matemáticas pasó de 250 a 259 puntos en promedio. Medición que también fue aplicada a los segundos medios, y el puntaje de la prueba de matemáticas subió 5 puntos, alcanzando los 257 puntos. En tanto, en la prueba de lectura, en ambos niveles tuvo un incremento de 5 puntos. Es por esto que desde el Ministerio de Educación dijeron que luego de 3 años de pandemia, el sistema educativo está mostrando síntomas de recuperación de aprendizaje, alcanzando puntajes similares a los que había en 2019, y se destacó también el trabajo de los profesores junto a directivos y las comunidades escolares por los esfuerzos que se está poniendo a la mejora educacional en el país. Parte de esto lo reforzó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Estamos bien contentos de haber logrado dos cosas que son muy importantes para el sistema educativo. La primera, haber entregado al inicio literal del año escolar los resultados del CIMSE del año 2023. Pero además el CIMSE no solo nos entrega resultados de aprendizaje, también nos indica otras cosas, como por ejemplo qué factores están asociados a los aprendizajes, proyectando sobre todo los grandes desafíos que tiene el sistema educativo para el futuro. Hoy día podemos evidenciar que hay un quiebre respecto a la tendencia que vimos justamente con los resultados del CIMSE el año 2022. Ya, hay harto que mirar en estos resultados, Medelis. Vamos a estar más adelante, además, profundizando en el tema con nuestro entrevistado esta mañana. Pero lo concreto es que aquí se mantiene, más allá del progreso que hay en los resultados generales, la tendencia inquietante siempre de las brechas de género y brechas socioeconómicas, asimetrías que hay en esos temas, en los puntajes, ¿no? Claro, Mauricio, por un lado está esta brecha socioeconómica que había, por ejemplo, en el 2022, que indicaba que solamente un 4% de los estudiantes tenía un nivel educacional adecuado en los estratos más bajos, situación que en la medición 2023 mejoró, por ejemplo, en la prueba de matemáticas de cuarto básico, que subió en 9 puntos en ambas pruebas, pero que está lejos de los 292 puntos que alcanzaron los estudiantes de niveles socioeconómicos más altos, algo que se ha mantenido como una tendencia en la última década. En tanto, otra de las brechas que preocupa es respecto al género, ya que a pesar que subieron los puntajes tanto en niñas como en niños, las estudiantes de cuarto básico alcanzaron puntajes más altos en letras y los estudiantes puntajes más altos en matemática, lo que se podría explicar con brechas de percepción o representación de género. Por ejemplo, según expertos, históricamente en el CIMSE las niñas han tenido mejores puntajes en cuanto a lenguaje y los niños en matemáticas, una percepción que según los expertos se repite en las salas de clases, donde los hombres tienen la tendencia de creer que tiene que estar más del lado de los números y las matemáticas, y las niñas de las letras, lo que podría resaltar esos sesgos, pero no por esa razón por género habría diferencias de aprendizaje o capacidades. Es por esto que expertos hacen el llamado a poner atención a este tipo de brechas, así lo indicó Nivaldo Benavides, director del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional de la Universidad de Talca.
Los resultados CIMSE hay que mirarlos con calma, puesto que se mantienen las brechas entre hombres y mujeres. En matemática los hombres superan a las mujeres y viceversa en lectura. Lo más destacado es el aumento en los puntajes en los grupos socioeconómicos bajo y medio. No son resultados tan esperanzadores si comparamos que solamente estamos logrando puntaje un poco más superior a los que teníamos antes de la pandemia. Es decir, solamente estamos recuperando, pero definitivamente no hay, ¿no es cierto?, una subida tan clave. A pesar de los buenos resultados que tuvo el CIMSE, para otros expertos aún queda mucho trabajo por hacer en la educación, sobre todo en la educación pública, ya que hay un estancamiento, según lo que ellos dicen, en los aprendizajes de los alumnos, sobre todo de niveles socioeconómicos más bajos, brechas que se deben ir acortando en el tiempo a través de lograr darle continuidad a los procesos educativos en las salas de clase. Parte de esto lo indicó el exministro de Educación y también director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Raúl Figueroa. Lo que muestra estos resultados es en parte una recuperación de la enorme caída que tuvimos como consecuencia de la pandemia, pero muestran también que tanto las brechas de aprendizaje como el estancamiento generalizado de los resultados de aprendizaje se mantienen. Creo que es muy importante que nadie vaya a considerar que porque se ha recuperado parte de lo que se perdió durante la pandemia, la tarea está aún incompleta, y todo el foco de la política educativa tiene que seguir estando en lo que pasa en la sala de clase y en cómo logramos darle continuidad al proceso y que los niños aprendan lo que tienen que aprender. Y otro de los puntos que se destacó en este CIMSE 2023 es respecto a los establecimientos dependientes de algún SLEP o Servicio Local de Educación Pública, que dieron resultados positivos respecto a los primeros años de traspaso que comenzaron en 2018 y, por ejemplo, del 2022 al 2023 en matemáticas en un año subieron 10 puntos, mientras que los colegios municipales en esa misma materia subieron 9 puntos, Paula, Mauricio. Ya pues, Medelis, vamos a seguir mirando esto con detalle. Está el contexto de la crisis del SLEP Atacama, que ha llevado a varios a cuestionar en general el sistema de los servicios locales de educación pública. Esto le entrega un respiro a la posición del gobierno en esta discusión, ineludiblemente, pero hay que ver qué alcance tiene, claro, ¿no? ¿Cuál es el alcance y cuánto se puede tirar el tejo en esta discusión? Porque recordemos, y lo hacemos siempre, que el proceso de desmunicipalización tuvo un freno a propósito precisamente de lo que pasa en el norte del país en la discusión presupuestaria, y el gobierno tiene que rendir cuentas en el Congreso también sobre este tema. Tampoco podemos perder de vista la curva larga. Porque la base de comparación es súper gravitante aquí. Cuando tú miras la curva de los puntajes CIMSE de hartos años, retrocediendo un buen periodo para atrás de la pandemia, te das cuenta que venía produciéndose un mejoramiento, con estancamiento, con algún pie atrás, de pronto una recuperación, pero había una curva que en general venía en ascenso, y si uno hace abstracción del bajón de la curva en pandemia, por el ausentismo, por las clases online que dañaron la calidad del aprendizaje, nos encontramos con que la curva retoma más o menos la tendencia que traía. Claro. Entonces es como que, bueno, salimos del hoyo de la pandemia. Ahora, es una buena noticia sin lugar a ninguna duda. De hecho, ayer muchos expertos también decían que esta salida del hoyo iba a ser más lenta de lo que finalmente terminó siendo. Claro. Lo que para muchos ya lleva a decir, miren cuánto importa estar en clases presenciales, porque eso permite de inmediato dar un salto. Por ejemplo, o cuán fuerte es nuestro sistema, más allá como de la administración. Fuerte y resiliente. Claro. Exactamente. Bueno, vamos a seguir mirando estas cifras más adelante aquí en ADN Hoy. Gracias por todo. Sí, gracias, Medelis. Y hay un punto más que yo añado que después lo podemos profundizar, Paula. Hago el siguiente paralelo. La encuesta de caracterización socioeconómica, la CACEN famosa, recuerden ustedes que nos dio una buena noticia el año pasado cuando nos encontramos con que la pobreza se había reducido a un nivel histórico incluso. Pero muy luego los expertos empezaron a apuntar a que la CACEN no lo estaba midiendo todo. Y están fuera de la CACEN justo los más pobres. La encuesta de caracterización económica deja fuera a los más pobres. ¿Quiénes son los más pobres, los más vulnerables, los que no tienen ni siquiera un techo? Los habitantes de los campamentos. Esas miles de personas no son encuestadas en la CACEN. Entonces no están medidas. Bueno, ¿qué pasa con el CIMSE? Muestra efectivamente una mejoría muy alentadora, destacada en los SLEP, hay que valorarlo.
pero no mide a los niños, niñas y adolescentes que están fuera del sistema, sino dan la prueba Claro. SIMS. Lo que sí da cuenta, perdona Mauricio, es que los grupos socioeconómicos bajos y medio bajos son los que más subieron. De los que van al De los colegio. que se miden, lógico. Claro. Pero muy por debajo de ellos están los que no van al colegio. Absolutamente. Y no perdamos de vista que hay más de 225.000, 227.000 niños que desde antes de la pandemia estaban fuera, excluidos del sistema escolar, y que en pandemia 50.000 o más dejaron de ir al colegio, y es una deuda pendiente. Por eso es que hay un plan de reactivación educativa. Hay como 250.000 o más, o casi 300.000 niños que están fuera del sistema. Que hay que ir a Ellos no buscar. dan la prueba SIMSE. No, claro. Entonces, si no los metemos en la ecuación, no estamos midiendo la foto completa, no estamos sacando la foto completa. 7:21. 7:20.